Bueno, a partir de este momento entonces estamos iniciando la grabación de la clase de hoy. La clase de hoy entonces vamos a avanzar con dos cuestiones básicamente que tienen que ver con lo que es el tema del domicilio y una cuestión que está íntimamente vinculado con esto, que es el tema de las notificaciones. Eh, claro, nosotros cuando hablamos de domicilio, y esto es una materia que en realidad en primer término va a abordar el derecho común, Código Civil. Código Civil determina, bueno, el derecho civil se entiende como que el domicilio es un atributo de la persona, tanto de la persona física como de la persona jurídica. Y entonces va a tener una regulación, que ahora vamos a hacer alguna mención relacionada con la nueva regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, pero obviamente el tema del domicilio, ese atributo de la persona física o de la persona jurídica, se proyecta a la parte procesal, básicamente en dos cuestiones. Por un lado, en términos que en ciertas circunstancias el domicilio puede fijar la competencia. Nosotros hacemos un repaso, lo vimos cuando vimos el artículo 24 de la ley 18345, que el domicilio del demandado era uno de los elementos que fijaba el domicilio, que fijaba, perdón, la competencia del Tribunal de la Justicia Nacional del Trabajo. Lo mismo ocurre en materia de accidente de trabajo, donde si bien ha habido un cambio en lo relacionado con, es decir, que sea, como nosotros vimos en el, en el video, digamos, ¿no es cierto? Que en materia de accidente, en uno de los videos que yo subí, en materia de accidente de trabajo, va a ser, uno de los elementos va a ser ya no el domicilio del demandado, sino el domicilio del trabajador, el que va a fijar la, o puede fijar la competencia de la comisión médica, que a la vez va a determinar o que puede llegar a determinar o va a fijar la competencia de la justicia, ¿no es cierto? Pero fíjense que entonces en materia de competencia, no digo que el domicilio es un elemento definitorio, pero es un elemento que en materia de competencia define o determina o puede llegar a determinar la competencia de la comisión médica, jurisdiccional o del tribunal laboral cuando se trata de una cuestión que no tiene que ver con los accidentes de trabajo. Y luego, el otro impacto que tiene el domicilio en materia de procedimiento, en materia procesal, tiene que ver con el tema de las notificaciones. El tema de las notificaciones obviamente es un tema muy importante en todo proceso y obviamente también en el proceso judicial, porque el tema bueno, porque obviamente las notificaciones hacen a la comunicación de las decisiones o sea, está vinculado, tiene que ver con la comunicación de las decisiones que adopta el tribunal en el marco de un proceso, y esas notificaciones tienen que cumplir dos requisitos que creo que son básicos. Por un lado, tiene que hacerse de forma rápida y de forma eficaz, porque el proceso tiene que tener un tiempo razonable de duración. Pero por el otro lado, también se debe garantizar el derecho de defensa de la persona a la cual se le va a cursar esa notificación. Pero bueno, y eso está vinculado con el concepto de domicilio, pero no me quiero adelantar. En realidad, vayamos un poquito a lo que tiene que ver con el Código Civil, haciendo la siguiente correlación con la Ley 18345. La Ley 18345, o sea, ustedes van a encontrar varias definiciones varias definiciones o varios conceptos de domicilio en el Código Civil y Comercial de la Nación. En la ley de 18345, en la LO, la mención que se va a hacer en materia de domicilio se va a referir a dos domicilios, el domicilio real y el domicilio constituido, y
no va a haber una definición de qué se entiende por ello, sino que simplemente va a determinar ciertos efectos con respecto a ambos domicilios. Pero vayamos un poquito al Código Civil y Comercial de la Nación, que ha sido modificado recientemente. Nos vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación con que la materia del domicilio va a estar, es decir, va a estar regulada o va a estar contemplada en dos partes distintas. Es decir, por un lado, lo que tiene que ver con lo que el código denomina la persona humana, y por el otro lado, en todo aquello que tiene que ver con lo que es la persona jurídica. El concepto de domicilio real, que es un concepto importante en el marco del procedimiento general y del procedimiento laboral, el artículo 73 del Código Civil y Comercial de la Nación lo define en los términos que ustedes tienen ahí en pantalla, como aquel lugar de la residencia habitual de la persona. Y en el segundo párrafo se determina que si esta persona tiene una actividad profesional o económica, lo va a tener en el lugar donde lo desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. En el Código Civil de Vélez hablaba de la residencia habitual y hablaba del lugar habitual de sus negocios. Esto ha sido sacado del Código Civil y Comercial, entonces aparece el concepto de lugar de residencia habitual cuando estamos hablando de una persona humana, como la denomina el Código Civil y Comercial en su actual redacción. Si nosotros vamos a la parte de persona jurídica privada, nos vamos a encontrar que en realidad acá hay una dicotomía, ¿no? Porque fíjense ustedes que el concepto, esto como que, yo no soy un exégeta ni un estudioso ni mucho menos del Código Civil, pero acá me parece que hay como que esto no está armonizado, porque a ver, en el artículo anterior, el concepto de domicilio es este que tenemos acá, es decir, el lugar, la vivienda, donde está instalado donde tiene lugar la residencia de la persona física. Pero si nosotros vamos a la persona jurídica privada, nos vamos a encontrar que el concepto de domicilio ya no está vinculado a un lugar determinado, sino a toda una jurisdicción. Porque fíjense ustedes lo siguiente. El artículo 152 del Código Civil y Comercial de la Nación lo que adopta es, toma la regulación que ya tenía la Ley de Sociedades Comerciales. Porque fíjense que el artículo 152 del Código Civil y Comercial que tenemos en pantalla marca que el domicilio que el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. Entonces acá se diferencia lo que es domicilio y de lo que es sede social. El domicilio tiene que estar en el estatuto y por lo tanto para la modificación del domicilio se requiere una reforma estatutaria. Ahora bien, no ocurre lo mismo con el concepto de sede. El concepto de sede, el sede social, esto no requiere una reforma estatutaria e incluso puede ser resuelto por el órgano de administración. El artículo siguiente, ahora vamos a volver sobre esto, el artículo siguiente, que es el artículo 153, marca que se van a tener válidas por válidas las notificaciones, dice, serán válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscrita. Entonces, en realidad el domicilio se refiere a territorio, a una jurisdicción, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, y la sede social será el lugar específicamente donde va a estar radicada la persona jurídica, no sé, en la calle Avenida del Libertador 200 y pico, piso tal.
Esa es la sede, eso tiene que estar inscrito, y desde el punto de vista procesal, el artículo 153 del Código Civil y Comercial determina que las notificaciones que allí se cursen en esa sede social inscripta es la que van a ser válidas, aquellas notificaciones que se van a considerar como notificaciones válidas. Así que bueno, esto es muy importante, de manera tal que, o sea, y hablando de la órbita de la capital federal, va a ser el domicilio que va a estar inscrito en la Inspección General de Justicia. Información que uno puede obtener muy fácilmente entrando hoy por hoy en la página del Boletín Oficial de la Nación, pone el nombre de la sociedad o la persona jurídica y con el nombre de la sociedad o de la persona jurídica ustedes van a obtener la sede social, que es donde se va a tener que, o donde se van a tener que cursar las notificaciones que van a ser válidas y que entonces impacta en lo que tiene que ver con el procedimiento, con las normas de procedimiento. De manera tal que entonces, sin hacer un análisis exhaustivo de todo este tipo de cuestión, nosotros vamos a señalar lo siguiente, que cuando nosotros estamos hablando de domicilio, o mejor dicho, cuando la LO habla de domicilio real, se va a estar refiriendo al del artículo 73 del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, el lugar de la residencia habitual de esa persona humana, o bien se va a estar refiriendo, si se trata de una persona jurídica, al domicilio de la sede, se está refiriendo, insisto, cuando hablamos de domicilio real, a la sede social, que una vez inscrita va a ser donde se deben cursar las notificaciones. Entonces, estos serían los 3 artículos que en principio del Código Civil y Comercial de la Nación nosotros deberíamos tener en consideración a los fines de la norma procesal. Bueno, ¿qué es lo que dice la LO con respecto al tema del domicilio real? En la LO nosotros nos vamos a encontrar con 2 artículos, vuelvo a insistir con este concepto, a 30 y el 31, vuelvo a insistir con este concepto. La LO no hace ninguna definición de domicilio real, nos tenemos que remitir eventualmente al Código Civil y Comercial de la Nación. La normativa del LO es bastante anterior a esta última reforma, puede haber algún desajuste, pero bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que regula la LO con respecto al tema del domicilio real. En el artículo 30 de la LO marca la obligación que tiene, o sea, qué tiene que hacer, cómo se posiciona el actor y qué tiene que hacer el demandado con respecto a los respectivos domicilios reales. Lo referente al actor, el artículo 30 del LO señala, tal como se señala en pantalla, la obligación de denunciar el domicilio real. Y si el actor no denunciare su domicilio real, y no solamente el de él, sino tiene que denunciar el de su contrario en la demanda, no se dará curso a esta hasta que subsane la omisión, para lo cual será aplicable lo dispuesto en el artículo 67. Bueno, acá tenemos que hacer algunas consideraciones. Por de pronto, según el primer párrafo del artículo 30 de la LO, el actor en el escrito de demanda tiene que denunciar el domicilio real propio y el domicilio real de la contraria. El domicilio de la contraria es un requisito claramente inexcusable, porque si no hay domicilio real denunciado, no hay forma de poder notificar esa demanda. Es imposible notificar esa demanda. Y también la LO le exige que denuncie el domicilio real propio. Si el actor incumple con este deber de denuncia del domicilio real, tanto el propio como el de la contraria, dice que el juez no va a dar curso a la demanda, hasta que se subsane la omisión, según lo dispuesto en el artículo 67 de la LO, que ustedes ven acá que está en negrilla.
Nosotros vamos a ver ya en lo que es la segunda parte del curso, que el artículo 67 de la LO lo que establece es una suerte de intimación previa. Es decir, nosotros vamos a ver que cuando el actor inicia la demanda, el juzgado hace un control previo de ese escrito de demanda, según el artículo 67, y si esa demanda tiene algún defecto, va a intimar al actor para que en el plazo de 3 días subsane ese defecto bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. Bueno, como podrán ver, uno de los requisitos que tiene que contener el escrito de la demanda es el tema del domicilio real propio, el domicilio real de la demandada. Si no cumple, entonces el juzgado lo va a intimar, le va a dar un plazo de 3 días, conforme lo marca el artículo 67 de la LO, y si no cumple con intimación en este plazo de 3 días, el juzgado va a tener por no presentada la demanda. Aclaro una cuestión en términos que, para hacer una diferenciación, ¿no es cierto? Cuando hablo de tener por no presentada la demanda, no estoy diciendo que tiene por rechazada la demanda, es decir, tiene como que esa demanda nunca se presentó y por lo tanto, si el actor quiere insistir con su juicio contra el demandado, lo que va a tener que iniciar es el proceso, va a tener que iniciar la demanda nuevamente. Ahora, ¿qué pasa con el tema del demandado? Bueno, el demandado, dice el segundo párrafo del artículo 30 de la LO, que si el demandado no denunciare al contestar la demanda un domicilio real distinto, o si fuere rebelde, se tendrá por válido el domicilio real que le haya asignado el actor. Es decir, que el demandado no tiene nada que decir con respecto al actor, a su contraparte, porque el actor ya denunció su domicilio real en su escrito de demanda y si no lo hace, el juez no le va a dar curso. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con una demanda ya con un domicilio real del actor que ya está denunciado. Ahora, el demandado se tiene que presentar en ese juicio, tiene que contestar demanda y tiene la carga de denunciar el domicilio real. Si no lo hace, si no denuncia el domicilio real, sea porque contesta la demanda y no dice absolutamente nada, sea porque está rebelde, es decir, que no se presenta en el juicio, no comparece, se va a tener por válido el domicilio real que le hubiera asignado el actor. El artículo 31 de la LO marca la obligación, es decir, una vez que ambas partes tienen denunciado o está fijado en principio su domicilio real, el artículo 31 de la LO establece la obligatoriedad de que las partes tienen que mantener actualizado el domicilio real. Dice el artículo 31, tal como ustedes lo pueden ver en pantalla, que cada una de las partes estará obligada a mantener actualizado en el proceso su propio domicilio real, y si éste se modificara y el interesado no cumpliere la obligación indicada, se considera subsistente el domicilio real que figura en el expediente hasta que se denuncie el cambio. Bueno, entonces la importancia de mantener actualizado el domicilio real, si hay un cambio en el domicilio real, cosa que obviamente esto puede ocurrir, porque ustedes piensen que los procesos judiciales son largos, son extensos, y no sé, en un plazo de 3, 4, 5, 6 años, de repente, especialmente la persona física, puede haberse mudado, se le venció el contrato de locación, se mudó, no sé, estaba en un lugar, fue para otro. Entonces, esto es algo que ocurre con bastante frecuencia y va a ocurrir más en la medida que el proceso judicial sea más extenso y la normativa exige a la parte tener actualizado este domicilio. Si no lo hace, para la ley va a seguir siendo subsistente el domicilio real, que es el que figura en el expediente. Esto, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, justamente va a tener impacto en el tema de las notificaciones que la ley marca que se tienen que hacer en el domicilio real, como vamos a ver en un ratito. Bien, entonces, primer domicilio cuyos efectos están regulados en la LO es el domicilio real, que es lo que nosotros acabamos de ver acá.
artículos 30 y 31 de la LO. Bueno, qué letrita chiquita, ¿no? ¿Qué es lo que marca el segundo domicilio que va a tener una regulación en la LO? Es el denominado domicilio constituido. Y acá en realidad tenemos tres artículos. Tenemos uno del Código Procesal, que es el primero que ahí está, y por otro lado, los otros dos artículos son el 28 y 29 de la LO. ¿Qué es lo que marca el artículo? Vamos a ver un poquito qué es lo que dice el artículo 40 del Código Procesal. El artículo 40 del Código Procesal, como ustedes podrán ver en pantalla, dice que toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de un tercero deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal. Este requisito se cumplirá en el primer escrito que presente o audiencia que concurra, si es esta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones por cédulas que no deban serlo en el real. Y, por último, establece que el domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente. Bueno, vamos por partes. Primero, la expresión que utiliza el artículo 40 del Código Procesal es poco feliz y ha sido criticada por la doctrina. La norma, fíjense ustedes que habla de domicilio legal. Y la expresión domicilio legal es una expresión que lleva a confusión. Porque el domicilio legal tiene una regulación en el Código Civil y Comercial que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo acá, que justamente es el domicilio legal, es el que entiende la ley, en este caso el Código Civil, que tiene asiento una persona física o una persona jurídica determinada. Esto no tiene absolutamente nada que ver. El domicilio al cual se refiere el artículo 40 del Código Procesal es el domicilio procesal, el domicilio constituido, domicilio ad litem, es decir, aquel domicilio que fija la parte para el proceso judicial. Entonces, la parte tiene la carga de establecer o de fijar un domicilio procesal que debe estar, lo dice la norma, dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento el respectivo juzgado o tribunal. Es decir, que yo para litigar en la Justicia Nacional del Trabajo, para poder cumplir con la carga del artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tengo que fijar un domicilio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde va a tener competencia el Tribunal del Trabajo. Por eso a eso se refiere el artículo 40 con el perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado tribunal. En el caso de la Justicia Nacional del Trabajo, entonces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la práctica indica que ese domicilio constituido normalmente es el domicilio del letrado, ya sea letrado patrocinante o letrado apoderado, interviene en el juicio, ya sea como, insisto, como patrocinante o apoderado, constituye domicilio en el lugar donde tiene asiento su estudio jurídico. Es habitual, por ejemplo, o era habitual cuando una persona no tenía estudio, porque, por ejemplo, supónganse, la persona litiga o tiene su asiento en Capital Federal, pero además litiga en algún departamento judicial de la provincia de Buenos Aires donde no tiene estudio. Entonces, bueno, era una práctica habitual la de que el profesional tuviese que contratar algún tipo de casillero con alguna gestoría que recibiera, en el cual se constituía domicilio, y en esas gestorías y en esos casilleros, bueno, se recibía la notificación, se recibía la cédula y
se ponían en contacto con el letrado para avisarle que tenía una cédula determinada, ¿no es cierto? Está la otra posibilidad, si la persona, si el letrado no tenía estudio, bueno, contratar a alguno de estos casilleros que facilitan las distintas gestorías para este tipo, digamos, para este tipo de trámites. Entonces, domicilio constituido, insisto, en la órbita, en el perímetro de la ciudad donde tenga asiento el tribunal. ¿Qué dice el artículo 28? ¿Qué dice el artículo 28 de la LO? El artículo 28 de la LO y el artículo 29 establecen ya, ahora sí, ya vamos a la normativa propia y específica de procedimiento laboral, van a fijar cuáles son las consecuencias de la falta de cumplimiento de esta carga exigida por la ley 18345. Estoy abriendo acá pues la verdad que honestamente yo esto no lo había mirado antes y no se ve absolutamente nada. No sé si ustedes pueden ver algo, pero bueno, voy a ir directamente al artículo. O sea, voy a abrir en internet el artículo y lo vamos a ver por acá. ¿Qué es lo que dice el artículo 28? ¿Qué es lo que dice el artículo 28 del LO? El artículo 28 dice, bueno, que el domicilio constituido subsistirá para todos los efectos procesales del juicio hasta un año después del archivo del expediente. Para que el cambio de domicilio surta efecto, bastará la simple constitución de uno nuevo en la causa. Y el artículo 29 establece lo siguiente: falta de domicilio constituido. Si la persona debidamente citada no compareciere o no constituyere domicilio, las providencias que se deban notificar el domicilio constituido quedarán notificadas por Ministerio de la Ley. Aun cuando se hubiese constituido un domicilio inexistente o desapareciera el local elegido, el acto se tendrá por notificado en el momento que se practicare la diligencia y en lo sucesivo las notificaciones se consideran realizadas por Ministerio de la Ley. Bueno, veamos acá entonces algunas cuestiones que me parece importante señalar. Primero, hay una diferencia importante en el código, o hay dos diferencias importantes con respecto al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en la regulación de la Ley 18345, con respecto al tema del domicilio constituido. Primero, dice el segundo párrafo del artículo 28 que acabamos de leer recién, que para que el cambio de domicilio surta efecto, basta la simple constitución de uno nuevo en la causa. Es decir, yo presento un escrito, donde un escrito titulado "Constituyo un nuevo domicilio", en el cuerpo del escrito "Constituyo un nuevo domicilio", lo presento en la mesa de entrada del juzgado y a partir de ahí surte efecto el cambio en la constitución del domicilio. Esto es diferente con respecto al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque para que el cambio de domicilio constituido surta efecto, se requiere la notificación a la contraparte, es decir, que hasta tanto la contraparte no esté notificada, no surte efecto el cambio en la constitución del domicilio. Primera cuestión importante. Y en segundo lugar, bueno, esta es una primera diferencia que hay con respecto al Código Procesal. Y la segunda tiene que ver con las consecuencias de la falta de constitución de domicilio. Está claro que tanto en el Código Procesal como en el LO, la consecuencia lógica es de la falta de constitución de domicilio es que la parte se va a considerar notificada por Ministerio de la Ley. Es decir, como no ha fijado un domicilio, la parte no constituyó un domicilio, pues entonces no se le puede mandar cédula al domicilio constituido y por lo tanto el incumplimiento de la carga de esa parte de no constituir domicilio va a hacer que las notificaciones en lo sucesivo se harán por Ministerio de la Ley, es decir, lo que también se denomina notificación automática. Esta notificación, que lo vamos a ver, ustedes lo han visto en procesal civil, lo vamos a repasar un poquito ahora, pero esta notificación que se hace en forma automática todos los martes y viernes.
sin que se le tenga que cursar ningún tipo de cédula. Es decir, la parte no va a recibir notificación y va a ser considerada notificada el martes o viernes posterior de la emisión de la resolución en cuestión. Ahora bien, esto es igual que en el Código Procesal. ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia radica que acá la normativa de la LO establece que son todas las resoluciones que se notifican por Ministerio de la Ley. Todas las resoluciones. En cambio, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que en el caso de las las sentencias definitivas se exige la remisión de la cédula. Pero no ocurre lo propio vuelvo a insistir, en la LO, que insisto, a partir de la no constitución del domicilio, o por la falta de constitución de domicilio, de ahí en adelante todas las notificaciones se hacen por ministerio Bien, hasta acá esto era la situación tradicional: domicilio real, domicilio constituido. El grueso de las notificaciones se hacen por cédula al domicilio constituido, a este que estamos tratando de explicar ahora. Bueno, esto era lo tradicional. Pero hace unos años se está implementando un tercer domicilio, que es el denominado domicilio electrónico. Digamos, este es un proceso que se inicia en el año 2011 con la sanción de esta ley que ustedes tienen ahí en pantalla, la ley 26685, que establece un cambio muy importante en materia de expedientes, en materia de notificaciones, pero esos cambios muy importantes que dispara esta ley no están regulados por ley, porque fíjense ustedes lo que dice la ley que nosotros tenemos en pantalla. Dice: autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos en todos los procesos judiciales administrativos que se tramiten ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. La verdad que la expresión equivalentes convencionales se han querido referir a sus equivalentes en papel, ¿no es cierto? Y luego en el artículo 2 dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de manera conjunta reglamentarán la utilización y dispondrán su gradual implementación. Y nada más, pues esta es toda la ley, ¿no? Entonces, se prevé en esta ley el cambio del expediente papel, la notificación papel, el domicilio constituido físico, que es el que vamos a denominar el que nosotros vimos hasta ahora, por expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, domicilios electrónicos constituidos, comunicaciones electrónicas, con idénticos efectos, dice que sus equivalentes en papel o físicos en el caso de los domicilios constituidos físicos. Pero luego no hace ningún tipo de regulación y remite a a una reglamentación futura por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Claro, acá lo que ocurre, me parece que acá hay una cosa muy importante para señalar con respecto a esto. Que esta modificación no es solamente una modificación de soporte, porque no es solamente pasar una cédula electrónica y pasarla a una cédula papel, o pasar un expediente papel a una cédula papel a una cédula electrónica, o de un oficio papel a un oficio electrónico, o pasar de un domicilio constituido a uno electrónico. Acá es algo que va más allá de esto, es decir, acá esto no es solamente una cuestión de modificación de soporte, sino que implica esto una modificación profunda de las normas procesales, de los códigos procesales, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la LO. Porque fíjense ustedes
que en los dos domicilios que nosotros estamos mencionando, para hablar específicamente del tema que nos ocupa, domicilio real y domicilio constituido, el domicilio electrónico ahí no existe, ni podía existir nunca, porque ustedes piensen que la ley 18345 es una ley que se sancionó a fines de la década de 1960 y la última reforma que tuvo esta norma fue en el año 1995, donde apenas recién estaba apareciendo el fenómeno de Internet. O sea, imagínense ustedes lo que hubiese pasado esta misma situación en 1995 que estamos teniendo ahora, que no podemos salir de nuestros domicilios. Es una situación muy compleja, pero de alguna manera todos los sistemas de comunicación, bueno, son totalmente diferentes. Sin embargo, la ley 18345, con su última reforma de 1995, está igual. Lo mismo que el Código Procesal. El Código Procesal debe haber tenido una reforma en el año 2001-2002 y después paremos de contar, digamos, no ha tenido ningún tipo de reforma. Ahora bien, entonces, la ley 26685 dispara este mecanismo de expediente electrónico, cédula electrónica, y lo va a diferir a acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en forma paulatina fue implementando el sistema de las cédulas electrónicas, domicilios electrónicos, escritos electrónicos, sin que existiese una reforma del Código Procesal. Entonces acá tenemos una situación, a mi criterio, bastante desprolija, y además acá hay una cosa muy importante, ¿no? Es decir, nosotros, la Corte Suprema, o sea, puede establecer cuestiones técnicas, pero de ninguna manera puede establecer modificaciones a la normativa procesal, porque esto es una función del legislador. Ustedes imagínense que la aplicación de toda esta normativa, de todas estas acordadas, han suscitado planteos de nulidades, planteos de inconstitucionalidad, y la que tiene que resolver la inconstitucionalidad o no de una acordada que fija los efectos de un domicilio electrónico lo tiene que resolver la propia Corte, es decir, el propio órgano que dictó la resolución en cuestión. Entonces a mí me parece que esto es una cosa que es muy desprolija, por lo menos, y yo creo que incluso hasta podría ser tachada de inconstitucional. Sin perjuicio de que, bueno, yo esto no lo digo como una crítica al sistema de la cédula electrónica, porque esto ya debiera estar implementado, y el escrito electrónico, bueno, nosotros vimos algo con respecto a esto en la clase pasada, pero fíjense que todo esto por medio de acordada, sin modificación del Código Procesal, y en materia de notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos va a ocurrir exactamente lo mismo. Bueno, entonces esto es la ley 26685, y a partir de allí nos vamos a encontrar con una serie de acordadas, porque en realidad esto se fue haciendo de forma paulatina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación primero lo fue exigiendo el tema del domicilio electrónico en las presentaciones y las notificaciones electrónicas en los recursos que se presentaban ante la Corte, y luego esto lo fue extendiendo paulatinamente, después pasó a la Cámara, después los juzgados de primera instancia, hubo periodo de transición. Bueno, la verdad que su aplicación fue algo muy complejo, ¿no? La verdad que fue algo muy dificultosa su aplicación en la práctica. Tuvieron que cerrar juzgados para poder implementar primero el sistema Alexien, que es el sistema en el cual se va a realizar toda donde se han cargado todos los expedientes. Bueno, fue algo muy complejo, mucha resistencia por parte de muchos empleados y funcionarios judiciales, también de muchísimos abogados, en fin, fue algo bastante complejo. Materia normativa, entonces acordada 3 del 2015, en el punto 3, la obligatoriedad de denunciar una identificación electrónica judicial, un domicilio electrónico. Dice a partir del primer día hábil del mes de mayo de 2015, en la acordada 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la denuncia de la identificación electrónica judicial será obligatoria para todos los que tomen intervención en los procesos judiciales a fin de facultar su gestión en las causas que le correspondan. Bueno, esta acordada fue prorrogada en términos de su entrada en vigencia, pero finalmente rige en toda su plenitud. Por lo tanto, la parte, además de denunciar su domicilio, o sea, además de constituir un domicilio físico, tiene que constituir un domicilio electrónico.
sobre el cual vamos a hablar un poquito con respecto a esto. Y los alcances del domicilio electrónico estaba fijada por una acordada anterior, que es la acordada 31/11 de la Corte, que dice en su artículo primero que a partir de la entrada en vigencia de la presente acordada y de acuerdo con el plan de implantación, toda persona que litigue por derecho propio o en el ejercicio de una representación legal o convencional deberá constituir domicilio electrónico para las causas judiciales que tramiten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no se cumpliera con lo establecido precedentemente, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 41, primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esta acordada 31/11 originariamente regía para las presentaciones para las causas judiciales que tramitaban ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero finalmente fue extendido a todos los fueros por la acordada 38/13 y finalmente generalizada en la acordada 3/15. Fíjense ustedes que acá hay una reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque fíjense que ustedes que la falta de constitución de domicilio electrónico genera, remite al artículo 41 del Código Procesal, que determina que la falta de constitución de domicilio, el domicilio físico, trae como consecuencia la notificación por Ministerio de Ley en todas las providencias o resoluciones que pueda dictar el juzgado. Entonces, en definitiva, lo que ha establecido la Corte es que ahora existe la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico y que ese domicilio electrónico hace las veces del domicilio constituido que están en las normas procesales. Es decir, que las normas que nosotros hemos mencionado anteriormente, volvemos un poquito para atrás, estas normas del artículo 40 del Código Procesal, 28 y 29 de la LO, deben ser entendidas también con respecto al tema del domicilio electrónico. Y que los hechos va a sustituir el domicilio electrónico al domicilio procesal. Hago una aclaración importante con respecto a esto. El domicilio electrónico no es el correo electrónico. El domicilio electrónico está administrado por el Poder Judicial de la Nación. Uno tiene que ingresar en la página web del Poder Judicial de la Nación. Hay un portal, que ahora vamos a hacer algunas menciones con respecto a esto. Hay un portal donde uno puede ingresar, en el cual uno tiene que estar previamente registrado, y ahí es donde se van a consignar y ese número de usuario que nosotros tenemos, ese usuario que nosotros tenemos, ese va a ser nuestro domicilio electrónico. El usuario. Y ese usuario, que no es ni más ni menos que mi quit, el número de quit mío, sin los guiones, ese va a ser mi domicilio electrónico que yo tengo la obligación de denunciar o tengo la carga de denunciar en mi primera presentación, al igual que el domicilio constituido físico. Y si no, cuidado con esto, que si no constituyo domicilio electrónico, es decir, si no denuncio este nombre que tiene, ¿no?, la identificación electrónica judicial, tal como lo marca la acordada 3/15, la consecuencia no es que me van a mandar una cédula papel al domicilio constituido, sino que me van a tener, las notificaciones se van a tener efectuadas por ministerio de la Ley. Entonces, esta es una reforma muy importante desde el punto de vista operativo. En los hechos, el domicilio constituido físico carece de toda razón de ser, porque obviamente yo en mi estudio jurídico yo ya no recibo más cédula de notificación. Las cédulas de notificación que recibo son todas electrónicas. Recibí una este año, pero no sé por qué me la mandaron. Me la mandó un juzgado en una cuestión muy particular. Yo era apoderado, había renunciado
al, a mi calidad de apoderado y le fijaba un plazo a mi mandante para que se presentara en juicio por sí o que denunciara o se presentara por otro apoderado. A él lo tendrían que haber notificado por cédula papel en su domicilio real. Pero a mí no, bueno, a mí me mandaron la cédula, yo la dejé ahí, yo ya estaba notificado electrónicamente, esto fue un error del juzgado. Pero cédulas papel en los domicilios constituidos, no existe más esto. Las cédulas que van a los domicilios constituidos ya van todas al domicilio. Es una cédula electrónica que va al domicilio electrónico. Ahora vamos a volver cuando veamos el tema de las cédulas electrónicas. Pero en términos de domicilio, entonces tenemos el domicilio real, el domicilio constituido físico, por decirlo de alguna manera, y el domicilio electrónico. Bien, ¿qué tipos? Entonces vamos a dejar un poquito el tema de las vamos a dejar un poquito el tema de las notificaciones. Sí, acá Fernando me quiere hacer una consulta. Bueno, la pregunta que me hace Fernando es si el tema de las cédulas las notificaciones electrónicas aceleraron los procesos judiciales. A ver, si me pongo en una visión resultadista, digo, o sea, si yo le cuento a una persona, a un cliente mío, mira, ahora los juicios son más rápidos porque hay notificación electrónica, él no lo va a ver, digamos, ¿no? Ahora, los juicios siguen tardando, y mucho, por supuesto. La notificación electrónica, nosotros ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre un caso y otro, se aprieta un botón y la parte ya queda notificada. El procedimiento de cédula papel era un procedimiento totalmente arcaico y el juicio se demoraba, mejor dicho, el proceso de notificación al domicilio constituido, una cédula a lo mejor tardaba un mes entre que salía la cédula, la firmaban en la oficina de notificación, el oficial notificador, después volvía, había que agregar el expediente. Evidentemente esto tendría que acortar los tiempos. Los juicios no son más rápidos, esto es lo que yo te quiero, o sea, esta es lo que yo te quiero contestar. Obviamente, si en el contexto actual, si nosotros tuviésemos cédula papel, los juicios durarían todavía más. Así que bueno, en buena hora, lo de la cédula. Exactamente. No se hicieron los juicios más rápido, pero bueno, obviamente no por el tema de la cédula, sino porque son estas cosas que, esto a veces lo dicen los abogados más veteranos, ¿no? Dicen, al final eran más rápidos los juicios cuando estábamos con las viejas máquinas Olivetti, es decir, cada vez las herramientas tecnológicas facilitan la realización del trabajo y sin embargo los juicios cada vez tardan más, digamos, ¿no? Pero bueno, la justicia laboral, desde que tengo uso de razón, siempre fue lenta, salvo en los años 90 cuando se implementó el SECLO y cuando se sancionó la ley de accidentes de trabajo. Ahí hubo del año 95 estoy hablando, ahí hubo una reducción y hubo gran desempleo también, ¿no? Entonces ahí hubo una drástica reducción de lo que es el tema de los cantidad de juicios y bueno, era todo mucho más rápido, pero bueno, hoy pese a esto sigue siendo lento. Pero bueno, obviamente acorta y bueno, y realmente el proceso de la notificación por papel es insostenible, digamos, ¿no? Digo esto porque hay mucha gente que todavía se sigue quejando con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, ha sido un paso importante, desprolijo, porque creo que se debió haber reformado, creo no, estoy convencido que se debió haber reformado los códigos procesales, porque acá hay muchas. A ver, si alguno de ustedes me pregunta, bueno, el domicilio constituido que leímos, el físico, el del estudio jurídico, ¿para qué sirve? Y la verdad es que no tengo respuesta para darle, porque no sirve, o sea, yo mis escritos que constituyo ese domicilio.
Pero la pregunta sería, si no constituyo el domicilio, ¿me genera algún efecto concreto? Y en realidad no me debería generar ninguno, pues si yo constituyo el domicilio electrónico, que sustituye el domicilio constituido físico. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene? Póngalo y ya está. Es verdad. Pero, por ejemplo, si yo soy abogado en Capital Federal y supónganse que litigo en Provincia de Buenos Aires, donde también hay cédula electrónica y domicilio electrónico, no sé, me tengo que ir a litigar a Loma de Zamora. ¿Tengo que constituir domicilios físicos, sí o no? Si la respuesta es sí, y voy a tener que pagar un casillero, porque yo no tengo domicilio estudio en Lomas, por ejemplo. Entonces, y es totalmente absurdo, es un gasto totalmente inoperante ese domicilio constituido, porque no le va a llegar nunca ninguna notificación, porque la notificación va al domicilio electrónico. Entonces, evidentemente, se requiere una reforma del Código Procesal, la reforma esta no se ha efectuado y bueno, se supone que en algún momento se va a realizar. Bien, ¿cuáles son los tipos de notificaciones que tenemos? ¿Qué tipo de... Salimos un poquito del tema de domicilio y vamos al tema de notificaciones, aun cuando ustedes pueden ver que son temas que están íntimamente vinculados unos con otros, ¿no? El artículo 48 del LO prevé el tema de lo que se llama, mejor dicho, el artículo 48, acá yo tengo una partecita nada más, ¿no? El artículo 48 prevé notificación por cédula, notificación por nota y la notificación personal. Vamos a arrancar con el tema de la notificación personal que está en el artículo 48 del LO. Dice en la parte pertinente, la notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente al pie de la diligencia extendida por el oficial primero. En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado estará obligado a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el presente artículo. Si no lo hiciere, previo requerimiento que le formulara el oficial primero o si el interesado no supiere o no pudiera firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario. Bueno, vayamos por partes con respecto a esto. La notificación personal es aquella en la cual la parte, sea el propio interesado, sea el apoderado, firma en el expediente la notificación. Es decir, que se notifica de tal resolución. Esa es la notificación personal. Hay toda una regulación que yo le diría que por lo menos en la justicia laboral esto no lo he visto prácticamente nunca que se aplique. Es decir, en la teoría, según lo que está marcando acá, si yo iba a la mesa de entrada a un juzgado y pedía el expediente y me daban el expediente, el empleado de la mesa de entrada me tenía que hacer notificar de todas las resoluciones que estaban allí en el expediente. Y estaríamos en presencia de una notificación personal que incluso se deja acá sentado qué pasa si esa parte o su letrado apoderado se niega. Yo esto, honestamente, en la justicia laboral, esto es imposible, esto yo no lo vi, por lo menos no recuerdo que esto pudiese ocurrir. Por supuesto que esto sustituye la notificación por cédula. Yo me notifico ahí, quedo notificado, insisto, dejando una constancia en el expediente. En realidad, a ver, ¿qué casos puedo mencionar? No sé, recuerdo uno, no demasiado feliz, digamos, ¿no? Es decir, en la época donde no había cédulas electrónicas, el juzgado había dictado una sentencia, entonces uno va a la mesa de entrada del juzgado, informa, pregunto, ¿salió la sentencia? Sí, dictaron sentencia. Pero claro, yo para enterarme de qué había pasado con la sentencia tenía que esperar que hicieran la cédula, después que la mandaran, a lo mejor podía pasar un mes. Y bueno, uno estaba ansioso, entonces le dije al de la mesa de entradas que me quería notificar, bueno, que sí que no, finalmente fueron a hablar adentro, bueno, me hicieron pasar y me estaba esperando una empleada
con el expediente bajo el brazo. Entonces, bueno, me hizo firmar en el expediente que yo me notificaba de la sentencia de Fojas tanto y que retiraba copia, quedaba notificado y el juzgado quedaba liberado de librar la cédula. Digo que es una experiencia poco feliz porque, siempre me acuerdo de este caso, la chica que llevaba la chica que me hizo firmar, la empleada que me hizo firmar la nota, donde yo me notificaba, era una persona con la cual nosotros teníamos buena relación y era la que nos había tomado la audiencia. Y claro, yo pedí todo esto porque pensaba que el juicio lo ganaba, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Daba por hecho un juicio muy complejo, pero consideraba que lo ganaba. Entonces, por eso mi ansiedad también por notificarme. Cuando esta chica viene con el expediente y me ve, se sorprende y baja la vista, y cuando baja la vista me di cuenta que la presunción que yo tenía que el juicio lo había ganado no era tal, y efectivamente, cuando leo la copia de la sentencia que esta chica me entregaba, nos habían rechazado la demanda en todos sus términos, con costas por su orden. Después esto lo pudimos dar vuelta en la Cámara, y bueno, con esta chica de mesa, con esta chica que tomaba las audiencias, yo la sigo encontrando, se acuerda del juicio, pero seguramente no se acuerda de este episodio que sí yo lo tengo muy presente. Pero bueno, dejando de lado la anécdota, ese sería un caso de una notificación personal, digamos, ¿no? Es decir, dejando nota en el expediente, que insisto, cuando esto ocurre es porque la parte lo pedía. Hoy por hoy, con el tema de las notificaciones electrónicas, lo veo con poca posibilidad de implementación práctica, pero bueno, es uno de los sistemas de notificación que están previstos en el Código Procesal. Insisto, en la época de la cédula papel sí, porque la firma, o sea, la notificación personal, evitaba al juzgado tener que hacer todo el procedimiento de la remisión y envío de la cédula. Entonces, primer supuesto, notificación personal. Segundo supuesto, que está en el mismo artículo 48. El tema de la notificación por Ministerio Ley. En este artículo 48 de la LO, porque fíjense también, el mismo artículo que acabamos de leer recién, pero en otra de sus partes, establece que, bueno, cuáles son las notificaciones que se hacen por cédula, que ahora las vamos a ver, y por eso dice que todas las demás providencias, es decir, esas providencias que no están mencionadas allí, quedarán notificadas por Ministerio de la Ley los días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno de ellos fuese feriado. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no estuviera en secretaría y se hiciera constar estas circunstancias en el libro de asistencias. En el libro de asistencia incurrirá en falta grave el oficial primero que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado. Bueno, vamos por parte. La notificación por Ministerio Ley también existía en el Código, y existe en el Código Procesal, está en la LO, pero siempre fue como que tuvo una regulación distinta. Antes de la ley 24635, en materia laboral, para tratar de fomentar supuestamente el principio de celeridad procesal, los días de nota, es decir, los días que se quedaban notificadas las resoluciones por Ministerio de Ley, eran de lunes a viernes, es decir, todos los días. Esto, como el criterio, se modificó en la ley 24635, porque esto obligaba al letrado a tener que ir todos los días a dejar notas si el expediente no estaba en letra. Bueno, esto se modificó. Ahora son los días de notificación son los martes y viernes, pero hay una modificación importante o hay una diferencia importante con lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por cuanto si el día de nota cae un feriado, entonces pasa al día siguiente. Es decir, si el día martes es feriado, el día de nota no pasa el viernes que viene, sino va a ser el día miércoles, es decir, el primer día hábil. Yo hago con respecto a esto una aclaración que quizá para muchos de ustedes es algo medio tonto, si se quiere, muy simple, pero bueno, quizás no todos ustedes
lo sepan, así que bueno, me parece bien hacer algún comentario con respecto a esto. Los expedientes pueden estar, y esto tiene que ver con la obligación, con el tema de ir, con el tema de este tema de dejar nota en el libro de asistencia. Las partes cuando van a tribunales y van a la mesa de entrada de tribunales y piden un expediente, en términos generales podemos decir que el expediente puede estar en letra o puede estar en lo que se dice a despacho. Cuando se dice que cuando el expediente está en letra, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que el expediente está a disposición de las partes. Entonces yo pido el expediente López contra Pérez, y si el expediente está en letra, quiere decir que el expediente está en el casillero, y se dice letra porque los casilleros están ordenados justamente por la primera letra del actor. Entonces, si el actor se llama Pérez, ese expediente le va a corresponder el casillero de la letra P. Entonces, por eso se dice estar en letra. Estar en letra quiere decir que está en casillero, correspondiente a esa letra, y por lo tanto está a disposición de las partes. En la práctica laboral, en la praxis de la justicia del trabajo, los expedientes, además de colocarse en letras, se colocan por estado del proceso. Entonces, si yo voy a pedir el expediente, esto normalmente, no hay ninguna regla escrita, pero normalmente ocurre esto, yo pido el expediente López contra Pérez sobre despido, si está en letra va a estar en la letra L, pero el empleado de mesa de entradas a mí lo que me va a preguntar es en qué está. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que me está queriendo preguntar? ¿En qué estado está el expediente? ¿En qué etapa del proceso está? Entonces, ¿en qué estado del proceso puede estar? Bueno, puede estar en la parte de inicio, porque está para el traslado de la demanda. Puede estar en prueba, porque bueno, se está sustanciando toda la prueba. Puede estar con toda la prueba terminada, entonces está para alegar. Puede tener sentencia y las partes están para presentar los recursos de apelación, entonces está en términos de sentencia. O puede estar ya con una sentencia firme y por lo tanto va a estar en ejecución. Entonces, mientras el expediente papel siga funcionando, esta es la praxis en tribunales con respecto a esto en la Justicia Nacional del Trabajo. Después, no sé, está el juzgado, hay juzgados que a lo mejor además lo dividen en despidos y accidentes, entonces le van a preguntar, bueno, ¿es un despido o es un accidente? Pero bueno, esto podría ser una circunstancia con respecto a esto. Ahora, el expediente también puede ser que no esté en letra. ¿Qué pasa? Yo dejé un escrito como modelo como que nosotros vimos la clase pasada. Entonces, el empleado de mesa de entrada le pone el cargo al escrito y pasa el expediente a despacho. ¿Qué quiere decir que pasa el expediente a despacho? Bueno, que esto lo van a pasar hacia adentro, va a salir de la mesa de entradas, va a entrar al juzgado, por decirlo de alguna manera, para que algún empleado del juzgado prepare el despacho a ese escrito. Es decir, prepare la providencia simple que corresponde a ese escrito. Por eso el expediente está a despacho. Como está con ese tema, el expediente no está en letra. Es decir, que las partes no pueden consultarlo. Entonces uno va a la mesa de entrada, pide López con Pérez, no, doctor, el expediente pasó ya a despacho por un escrito. Bien, no está a disposición de las partes. Volvamos al tema de las notificaciones. La notificación por Ministerio de Ley implica que todas aquellas resoluciones judiciales que no se notifican por cédula se van a notificar los días martes y viernes posterior a la fecha de dictado. Por lo tanto, insisto, durante la vigencia del expediente en papel, la parte tenía que concurrir al juzgado, o el letrado, mejor dicho, los martes y los viernes, perdía López con Pérez, expediente López con Pérez, no, doctor, está a despacho. Bueno, y entonces, como estaba a despacho, lo que yo tenía que pedir era el libro de notas para dejar constancia en ese libro de notas que en fecha tal solicité los autos tales contra tales y me informan que los mismos no se encuentran en letra, conste, firmo, ponía el sello y al dejar constancia en el libro de notas, vuelvo a insistir, en el libro de notas, impedía que las resoluciones que se hubiesen dictado y que yo todavía no esté notificado y que se debían notificar por nota, yo quedara notificado los días martes y viernes. Entonces,
el juzgado dictó una resolución X el día lunes, yo voy al día siguiente, martes, pido el expediente en el juzgado no estaba porque el expediente estaba a despacho, entonces pido el libro de nota, dejo nota y por lo tanto, por aplicación de lo dispuesto en este artículo 48, no corre la notificación. Porque fíjense, vuelvan al artículo, dice que no se considerará cumplida la notificación el día martes o el día viernes posterior si el expediente no estuviera en letra, que no lo está, porque yo lo pido y me están informando en la mesa de entrada que el expediente está a despacho, y hago constar de tal circunstancias en el libro, en lo que acá se llama en el libro de asistencia, pero que vulgarmente se conoce como libro de nota. Pido el libro de nota, dejo nota, y por lo tanto, hasta el viernes, supóngase, resolución que se dicta el lunes, el martes yo dejo nota, y hasta el viernes que viene no se va a notificar, se notificará el viernes que viene, salvo que yo el viernes que viene vuelva al juzgado, y cuando pida el expediente vuelva a no estar en letra, está a despacho, y vuelvo a dejar nota en el libro de nota. Bueno, esto es como está regulado en el artículo 48 de la LO, lo que tiene que ver la notificación por Ministerio de Ley. O Ministerio de la Ley, como lo dice ahí en el artículo 48. Ahora, bueno, este tema ha sido impactado, obviamente, con el tema de los medios electrónicos, porque fíjense ustedes que esto es una cosa, bastante vetusta, digamos, todo este procedimiento, y las acordadas de la Corte, a las cuales yo hice referencia hace un ratito, permiten o dan la posibilidad a que se pueda dejar, mejor dicho, no es que dan la posibilidad, sino que sustituyen y reemplazan el libro de notas que yo acabo de mencionar recién, ese libraco, donde uno iba y dejaba nota y tenía que esperar, había una cola para dejar nota, bueno, todo eso ha quedado sustituido por la posibilidad de dejar nota en forma electrónica. Así lo ha regulado, fíjense otra vez lo mismo que señalamos antes, ¿no? Modificación, es decir, lo que dice la ley y después estas modificaciones que están acá por acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Bueno, ¿qué es lo que marcan las acordadas? Bueno, acá las tienen en pantalla, la acordada 3/15, ya la hemos mencionado. El punto 11, a partir del primer día hábil del mes de mayo de 2015, en todas las cámaras, tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Nación, entre ellos la Justicia Nacional del Trabajo, el libro de asistencia en papel, este que estaba mencionando recién, se reemplazará por un registro digital dentro del sistema de gestión judicial, y la oficina judicial deberá sentarlo en el expediente de soporte papel conforme lo dispuesto en el anexo 2 de esa acordada. Circunstancia esta que digo que no se cumple, es decir, si se cumple lo de dejar nota en forma electrónica, con lo cual ustedes imagínense el tiempo que uno se ahorra, ¿no? Ahora con un teléfono celular voy dejando nota y me ahorro de tener que ir a tribunales, en fin, toda una cosa totalmente engorrosa, ¿no? El tiempo que uno ha ahorrado con eso, especialmente cuando es uno el que ejerce de forma personal el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Bueno, y después hay una acordada recientemente dictada, que es la 5/20, que disponer que a partir del primer día hábil de marzo del 2020 se extenderá el horario para dejar nota digital remota en los términos del artículo 133 del Código Procesal de la Nación hasta las 20 horas. Bueno, claro, ¿qué era lo que pasaba con esto? Yo podía dejar nota digital, nota electrónica. Ahora vamos a ver, porque ahora hicimos una simulación de cómo se deja nota en forma electrónica. Pero lo tenía que hacer en el horario de las 7:30 hasta las 13:30. Si yo 3:31 no había dejado nota, no tenía posibilidad de dejar nota. ¿Y qué era lo que pasaba? Colapsaba el sistema. Porque los días martes y viernes, especialmente al mediodía, bueno, todo el mundo se trataba de conectar para dejar nota, entonces, por un pedido, entre otros, del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, se extendió la posibilidad de dejar nota en forma electrónica hasta la hora 20 como para congestionar el sistema, pero bueno, esto todavía no se ha implementado porque, bueno, estamos con este tema de esta feria judicial por el tema de la pandemia. ¿Cómo se hace el tema de la notificación? ¿Cómo se hace el tema de dejar nota en forma electrónica? Bueno, nosotros dijimos que teníamos que ingresar
en la página web del Poder Judicial de la Nación. Ingresamos en la página web del Poder Judicial de la Nación, que es www.pjn.gov.ar. Esta es una página que, se los dije en la primera clase, vuelvo a insistir con esto ahora, realmente es muy conveniente que ustedes entren ahí y vean un poco de qué se trata. Tienen diferentes posibilidades, porque incluso hay jurisprudencia, pero a ver, en la primera parte acá tienen la posibilidad de consultas y gestión de causas, una guía judicial, inscripción a concursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que, o sea, estoy en la página web del Poder Judicial de la Nación, insisto, www.pjn.gov.ar, ingreso, me va a aparecer esta imagen en pantalla, acá consulta y gestión de causas, cliqueo ahí y va a aparecer otra pantalla que voy a tener la posibilidad de gestión de causas o, acá, por si no se ve bien, gestión de causas o consulta de causas. Estas son las dos posibilidades que me da el sistema en lo que a nosotros nos interesa. En esto, si ustedes se fijan y van hacia acá, por ejemplo, acá tienen, con este link ingresan el tema de los poderes, muy importante, poderes laborales. Nosotros hemos visto, artículo 36 del LLO, la posibilidad de, o sea, que la Cámara, o sea, vimos y lo vieron ustedes en el video de sujetos del proceso laboral, donde explicábamos el tema de la presentación por apoderado y cómo la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo tenía un sistema de poderes. Bueno, el sistema de poderes, cuando se hace en la Cámara, es decir, antes de la iniciación del juicio, se hace en forma digital y yo tendría que cliquear acá y bueno, después esto, en todo caso les voy a dar algún video ilustrativo, pero no quiero avanzar mucho con esto porque el tema de los poderes no sé qué va a pasar cuando se reanude la actividad judicial. Pero bueno, detengámonos entonces, gestión de causas, consulta de causas. Si lo único que yo quiero hacer es consultar las causas, cliqueo acá. Pero yo quiero hacer algo más que eso, quiero hacer una gestión de las causas. Entonces, y además voy a cliquear ahí porque me va a permitir explicar algunas cuestiones con respecto a este tema. Entonces, cliqueamos acá, gestión de causas. Siempre en la página del Poder Judicial de la Nación. Bueno, y acá me permite el sistema poder ingresar. ¿Qué me va a pedir el sistema? Ingresar mi quit o quil, que es, insisto, lo que además me va a dar es el domicilio, el número este que me va a hacer o sea, ese es mi usuario, mi identificación electrónica judicial, como decía la acordada de la Corte que hemos visto hace un ratito, y una contraseña personal. Y acá abajo, yo no sé si se ve, pero tienen la posibilidad de, es decir, ustedes llegan acá, pero resulta que no son usuarios, porque no están registrados todavía. Bueno, acá abajo, usted regístrese, dice ahí, bueno, hay que clicar ahí y seguir todos los pasos para poder registrarse. Si ustedes son abogados, si ustedes son abogados y son abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pues van a tener permisos importantes, como por ejemplo estos que estamos señalando ahora. Bueno, entonces, coloco el quit, mi quit, que es mi número, es mi identificación electrónica judicial, coloco acá mi clave y voy a ingresar entonces en digamos, en lo que es mi portal, donde tengo distintos módulos y bueno, podrán ver, acá tengo algunas novedades. Esto es entradas, perdón, vamos a ver para atrás. Estos son, perdón, acá son las entradas, esto es decir, son las novedades que hay que se han dado. La D es despacho, es decir, que en estos días, pese a que estamos en feria, bueno, en esta causa, por ejemplo, se ha dictado, un juzgado ha sacado un despacho, ha sacado otro despacho, la fecha del despacho, acá lo que me aparece con él es una notificación, recibí una cédula electrónica en la feria, porque habilitaron la feria en un expediente que yo estaba como demandado,
el cliente estaba como demandado. Bueno, entonces acá me van a aparecer todas las novedades en una primera visión. Pero bueno, después yo tengo la posibilidad de, o sea, tengo 3 módulos. Este que me aparece es consultas, el tema de las notificaciones puntualmente, si yo quiero ver si recibí notificaciones electrónicas, yo tengo que entrar acá permanentemente, o por lo menos tengo que tener una cierta gimnasia porque es acá, en este módulo notificaciones, donde yo voy a ver las notificaciones electrónicas que he recibido, y además en ese módulo también voy a poder hacer las notificaciones electrónicas, y el tema de los escritos. En este punto de escritos es en el cual este módulo de escritos es en el cual yo voy a poder, tengo que subir las copias digitales que yo mencioné en la clase anterior, donde puedo hacer las presentaciones de mero trámite y donde aparentemente a partir de la feria vamos a poder hacer presentaciones en general. Es decir, donde aparentemente se va a sustituir el escrito papel por el escrito electrónico. Va a ser siempre a través de este módulo. Bien. Tenemos el tema notificaciones y tenemos el tema consulta de causas. Nosotros vamos a cliquear acá en consulta de causas, porque recuerden ustedes que lo que nosotros estamos queriendo hacer acá es dejar nota en los expedientes. Bueno, acá, una vez que cliqueo las causas, me van a aparecer listadas todos los expedientes que yo tengo cargados. Nosotros tenemos acá arriba, dice mis expedientes, y si yo cliqueo acá, me aparecen 2 tipos de expedientes. Me aparecen los expedientes que son favoritos y aquellos expedientes que son relacionados, que es lo que nosotros tenemos acá en pantalla por default. Es decir, yo cliqueo en el tema de las consultas de causa y me va a aparecer el listado de expedientes relacionados y además ordenados por orden alfabético del actor. Entonces, los expedientes relacionados, ¿cuáles son? Son los que automáticamente el sistema me asigna por mi tomo y folio. El sistema, yo inicio un expediente, automáticamente, cuando cargan el expediente, me vinculan a mí con el expediente y queda cargado en mis expedientes relacionados. Pero bueno, de repente a mí, no sé, un expediente yo ya lo cobré, se terminó, pasó lo que pasó, lo tengo cargado, pero a mí no me interesa verlo. Entonces, en realidad, lo más importante que yo tengo que hacer como profesional es cargar los expedientes favoritos, que es la otra posibilidad. Es decir, bueno, no, pero acá yo tengo cargado expediente de cuando empecé a ejercer la profesión, pero ya lo terminé, no me interesa. Entonces, yo voy a poder marcar los expedientes como favorito y por lo tanto hacer una consulta de todos aquellos expedientes que yo marqué como favoritos. ¿Cuáles van a ser? Los expedientes que me asignó automáticamente el sistema y yo también puedo agregar otros expedientes. Yo puedo agregar otros expedientes y porque hay un expediente que me interesa o por las razones que sea, lo agrego, pongo el número y yo lo marco como favorito y me va a aparecer en mi listado de expedientes favoritos, que en realidad es el con el cual yo me voy a manejar. Porque insisto, en el expediente relacionado me van a aparecer expedientes con los cuales yo no intervengo más, o están terminados, en mi listado de expedientes, y de repente me quedan afuera expedientes que el sistema no me los asignó por alguna circunstancia, pero que a mí me interesa. Pero bueno, acá para hacerlo sencillo, nosotros vamos a recorrer los expedientes relacionados, y acá me van a aparecer en qué situación está. Es decir, que aquello que yo les decía, que si el expediente estaba en despacho, estaba en letra, etcétera, etcétera, acá cuando yo haga el recorrido del expediente, de mi listado de expedientes, ya me va a aparecer cuál es la situación, si está en despacho, si está en letra o en alguna otra situación. Si el expediente está en letra, yo no voy a poder dejar nota. No voy a poder dejar nota. Por lo tanto, quedaré notificado de las providencias que se notifican por nota ese día de notas. Si el expediente figura despacho y estamos en un día de nota, entonces yo voy a poder dejar nota. Recuerden ustedes que es hasta las 20 horas como consecuencia de esta acordada de la Corte dictada recientemente. Bueno,
Supongamos acá tengo el listado de los expedientes, acá tengo el número de expediente, CNT es la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, es decir, son expedientes de la justicia laboral, el juzgado, la carátula, la situación del expediente, el último movimiento, y acá me da la posibilidad de cliqueando poder abrir el documento, ¿no? Y acá tengo la estrellita esta que marca si es favorito o no. Bueno, supongamos marco uno de los expedientes. Exactamente, exacto, exactamente. Si el expediente está en letra, no se puede dejar nota. Si el expediente está... O sea, esto es igual, esto que estamos viendo en la parte digital es exactamente igual a cuando uno iba al juzgado. Yo iba al juzgado... A ver, yo les tengo que decir una cosa. El sistema de dejar nota, no, yo no le veo razón. Con el expediente digital no tiene razón de ser esto. Esto no tiene... esto se tendría que eliminar, creo yo. Porque el expediente, digamos, lo de la notificación por nota era para agilizar y no tener que mandar una cédula para cada resolución que adoptara el juzgado. Ustedes imagínense, cada resolución del juzgado una cédula, no se terminaba más el expediente. Entonces, ¿qué hacían los códigos procesales? Decían, bueno, las resoluciones que son más importantes, la que está en tela de juicio el derecho de defensa, va por cédula. El resto, que se mueva el abogado y que vaya al juzgado a verlo. Esta era la lógica. Cuando ahora está todo digitalizado, yo estoy sentado en el estudio y voy clicando los expedientes y veo todas las resoluciones que se dictaron, entonces este sistema no tiene razón de ser del sistema de notificación por nota, porque lejos de acelerar lo que hace es atrasa la resolución del expediente. Pero bueno, esto por eso amerita una reforma del Código Procesal. Pero bueno, esto, la parte digital reproduce lo de antes. Yo antes iba al juzgado, me decía que el expediente estaba a despacho, yo podía dejar nota. Bueno, no ocurre lo mismo. Yo me fijo en mi computadora, veo el expediente está en letra, bueno, yo no puedo dejar nota porque se supone que está a disposición de la parte el expediente. Me figura que el expediente está a despacho, puedo dejar nota. Esto a veces no funciona así porque a ver, esto es Argentina y las cosas no funcionan como deberían funcionar. A veces resulta que el expediente me figura acá que está en letra, pero yo voy al juzgado y me dice, no, el expediente no está. Pero ¿cómo? Si en el sistema me dice que está en letra. Entonces, se pone en la máquina y me lo ponen a despacho para que yo pueda dejar nota. Bueno, ingreso en el expediente X, yo creo que no se ve mucho acá, lamentablemente. Bueno, este expediente me figura situación actual en despacho, entonces acá me permite dejar nota. Tengo acá, donde estoy marcando con la flechita, la posibilidad de dejar nota, cliqueo ahí y ya puedo dejar nota. Queda constancia en el Lexien que se deja nota en el sistema y por lo tanto las resoluciones que se hubiesen dictado y que son susceptibles de ser notificadas por notas no van a ser notificadas hasta el día martes o viernes próximo. Acá tenemos distintos escritos y despachos que aparecen en el expediente, digamos, en el expediente digital. Estos son lo que acá dice, no sé si se ve, que son las actuaciones. Bueno, los intervinientes, que son los letrados. Bueno, en fin, esto es lo que a ustedes les va a aparecer. Independientemente de que esto no se vea muy bien, bueno, está bueno que ustedes pueden ingresar a la página web del Poder Judicial y lo que pueden hacer es ir a consulta de causas, es decir, si nosotros volvemos para atrás, volvemos hacia atrás, cuando nosotros, bueno, entramos en la página del Poder Judicial, consulta y gestión, www.pjn, entramos en consulta y gestión de causas, pero acá, en vez de entrar en gestión de causas, voy a consulta de causa. Y acá pueden entrar ustedes tranquilamente. Entran acá, lo único que acá ustedes pueden entrar, si cliquean ahí, como usuario registrado, con el quit y todo lo demás, pero ustedes no están registrados y pueden ingresar como un ciudadano común, sin estar registrado. ¿Pueden hacerlo? Sí. En materia laboral, lo que les va a pedir es un número de expediente. Si no tienen el número de expediente, ustedes no van a poder ingresar, pero bueno, inventan un número de expediente, ingresan y bueno, se van a encontrar a ver ahí con qué expediente
con qué expediente se encuentra. Por supuesto, para ejercicio profesional a mí eso no me sirve, porque si yo cliqueo y pongo el expediente 10/19, me va a tirar un número de expediente, pero no es el que yo estoy buscando, digamos, ¿no es cierto? O el que, con el cual yo estoy trabajando. Bueno, entonces, vamos a avanzar con esto, que esto ya lo vimos todo. Entonces, sistema de notificación electrónica, bueno, por nota. Bueno, este sería un ejemplo de una providencia que se puede notificar por nota. Un ejemplo, cualquiera, ¿no? Una resolución dictada a una providencia, dictada el día 10 de marzo, proveyendo a fojas tanto, agréguese y con la constancia acompañada, tiénese la demandada por acreditado el diligenciamiento del oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Se libró un oficio al Ministerio de Trabajo, la parte lo diligenció, lo acompañó con un escrito al juzgado y el juzgado me lo pasó a despacho y el juzgado me despachó esto. Agréguese y tiene la parte demandada por acreditado el diligenciamiento del oficio. Esto se dictó el 10 de marzo, esto se notifica por Ministerio de Ley o por nota. Por Ministerio de Ley, como solo decimos, ¿no? Entonces, yo eventualmente supóngase que quiero interponer un recurso, porque, a ver, supongamos, el juzgado lo tuvo por acreditado el diligenciamiento del oficio al Ministerio de Trabajo, pero estaban vencidos los plazos para hacerlo. Y el juzgado fue y lo proveyó como si estuviese todo en orden. Si yo quiero presentar algún recurso, bueno, tengo plazos y los plazos van a empezar a correr a partir del momento que quedo notificado. ¿Cuándo quedo notificado? Vuelvo a repetir, martes y viernes posteriores al día 10 de marzo del año 2020, salvo que yo haya dejado nota por este sistema de nota electrónica, porque debo señalar lo siguiente, no está totalmente sustituido el libro de nota papel, por lo menos lo marca las acordadas de la Corte, y sustituido por el sistema de nota digital. Es decir, yo tengo que dejar nota en forma electrónica por el procedimiento que acabo de señalar recién. Así que bueno, esta es una notificación, una providencia que podía ser notificada por Ministerio Ley. Notificación por cédula. Entonces vimos notificación personal, notificación por nota, y vamos a ver un poquito lo que son las notificaciones por cédula. Artículo 48 del LO, la primera parte. ¿Qué se tiene que notificar por cédula? Bueno, vamos a hacer un repaso más o menos rápido. Primero, la citación para contestar la demanda. Bueno, esto es lógico, totalmente. Es el acto de defensa más importante que va a tener el demandado, la contestación de demanda. Hacia el derecho de defensa de la parte. Por lo tanto, el traslado de la contestación de demanda, como no podía ser de otra manera, se tiene que notificar por cédula. Hace al derecho de defensa de las partes. El traslado de la contestación de demanda y la reconvención. Bueno, nosotros vamos a ver que esta es una de las características del proceso laboral. Se inicia la demanda, de la demanda se corre traslado al demandado por 10 días, el demandado contesta la demanda y de esa contestación de demanda se corre traslado al actor por el plazo de 3 días. Ese traslado, lo dice acá el artículo 48, inciso B, se notifica por cédula. Y acá ya va a ser por cédula electrónica. ¿Por qué por cédula electrónica? Porque el actor ya se presentó y constituyó domicilio. Por supuesto, si no hubiese constituido domicilio, se notificará por nota. Pero esta es una notificación que la ley marca que se tiene que hacer por cédula. Lo mismo el caso de la reconvención. Esto no es lo más habitual en el proceso laboral, pero podría ocurrir. El demandado contesta demanda y reconviene, es decir, contrademanda. Bueno, de esa reconvención se tiene que correr traslado al actor y eso obviamente también se notifica por cédula. Citaciones para las audiencias. Bueno, ¿qué audiencias acá pueden encontrarse? Audiencia artículo 80, que es una audiencia de conciliación. No hay audiencia preliminar en el proceso laboral. Puede ser a las audiencias de testigos, audiencia de absolución de posiciones. Bueno, todas esas audiencias se tienen que notificar todas por cédula. Artículo 48 de la LEO. Intimaciones o emplazamientos. Bueno, cualquier intimación que haga el juzgado. Nosotros en la clase pasada vimos en la providencia, yo no sé si ustedes se acuerdan, vimos medio sobre el final, pero bueno,
el letrado no había acompañado el bono ley, este bono del Colegio de Abogados. Entonces el juzgado intimaba al letrado por 3 días para que acompañe el bono ley, el bono del Colegio de Abogados, ese bono que hay que pagar para presentarse en todo juicio, bajo apercibimiento de comunicar al Colegio Público de Abogados. Como es una intimación, la intimación, artículo, fíjense que viejo esto, ¿no? Artículo 48 CH. Miren si será viejo bueno, existe más la CH, ¿no? Cosa que uno se entera por los hijos, todo esto, ¿no? La letra H yo la seguía diciendo cuando si tenía que recitar el alfabeto, digamos, pero bueno, no existe más, pero para la LO sigue existiendo, tiene que hacerse por cédula. Sanciones disciplinarias también se notifican por cédula. Bueno, desde ya, la sentencia definitiva que pone fin al proceso, las sentencias interlocutorias que pongan fin totalmente al proceso, y todas aquellas, dice, que se hubiesen resuelto con consustanciación por la otra parte. Si cualquier incidencia que se haya producido, que has tenido, se ha escuchado a la otra parte, entonces esa sentencia interlocutoria se debe notificar por cédula. La sentencia definitiva, obviamente, que también. Regulaciones de honorarios, bueno, tema muy importante, debe ser no solamente de los letrados, sino las regulaciones de honorarios a los peritos deben hacerse por cédula, a los interesados y obviamente a todas las partes. Providencias que ordenen la apertura previa y la que dispongan de oficio su producción, bueno, también esta resolución es muy importante. La devolución de los autos cuando tengan por efecto reanudar el curso del plazo, esto se hace también por cédula. Traslado de los incidentes mencionados en los incisos E, en el inciso E, cuando se arma algún incidente, que es un expediente paralelo por alguna cuestión que no va a tramitar en el proceso principal, se debe notificar por cédula. Las vistas de las peritaciones con copia. Nosotros vamos a ver cuando vemos la prueba pericial que el perito, sujeto del proceso, produce el informe pericial, presenta el escrito, de ese escrito se le tiene que correr vista a las partes por 3 días. Si se impugna una pericia y el perito formula aclaraciones, de las aclaraciones vista a las partes. Esas vistas que se corren de esos informes se notifican por cédula. Providencia que declare la causa de puro derecho, también esto se notifica por cédula. Resolución que haga saber medidas cautelares cumplidas, su modificación o levantamiento, bueno, también esto es por cédula. La resolución que desestima la respuesta a la intimación al artículo 67 de la LO. El artículo 67 de la LO, lo mencionamos hace un ratito, es aquella en la cual se intima, es decir, yo presento la demanda, tiene un defecto formal, el juzgado me intima por el plazo de 3 días para que subsane esa omisión bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. Bueno, esta resolución también se notifica por cédula electrónica. Primera providencia que se dicta después de extraído el expediente de archivo. Bueno, el expediente se fue al archivo, vuelve a la letra, vuelve a juzgado para poder tramitarse por lógica razón que hace el derecho de defensa de las partes, esto se debe notificar por cédula. Providencia que hace saber que los autos se encuentran para alegar. Nosotros vamos a ver que una vez producida toda la prueba, el juzgado va a poner los autos para alegar y a partir de ahí las partes tienen un plazo de 10 días para presentar los alegatos, pues esa resolución se notifica por cédula. Traslado a la expresión de agravios. Yo apelo a la sentencia definitiva, expreso agravios. Por aplicación del principio de bilateralidad, principio de defensa, hay que correr el traslado a la contraparte. De la expresión de agravios, traslado, esa expresión de agravios, ese traslado, mejor dicho, se tiene que notificar por cédula. Bueno, acá en este inciso O es una cosa increíble, ¿no? Porque, a ver, habla de la denegatoria del recurso extraordinario que se notifica por cédula. Todo lo que tiene que ver con el recurso extraordinario está regulado en el Código Procesal. La verdad que no se entiende esta inclusión acá porque debió haber remitido al Código Procesal esto, que establece
qué es lo que se debe notificar, los plazos, etcétera, etcétera. Pero aún así, esto es incompleto, porque no solamente la denegatoria de recurso extraordinario, si la Cámara hace lugar al recurso extraordinario, me tiene que notificar por cédula también. Y el traslado al recurso extraordinario también se notifica por cédula. Entonces, no solamente la denegatoria de recurso extraordinario, como erróneamente se señala acá, bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos el tema recursos, ¿no? Bueno, después dice, cuando el juez lo creyera conveniente, para lo cual deberá indicar expresamente esta forma de notificación. Bueno, a ver, hacemos un resumen con respecto a todo lo que hemos venido viendo hasta ahora. Si nosotros hacemos un repaso, nos podemos encontrar con que las resoluciones más... a ver, ¿cómo explicarlo? ¿No? Las resoluciones, si yo analizo los distintos tipos de notificación, bueno, la que es más importante es la notificación por cédula, las otras son de carácter residual. La notificación por nota le dedicamos un rato largo para poder explicarlo, pero la verdad, si nosotros vemos las resoluciones que acabado de mencionar acá, la mayor parte de las resoluciones, por lo menos aquellas que son más importantes, se notifican todas por cédula, aquellas donde está involucrada el juicio, el derecho de defensa, y está bien que así sea. Pero además, si no estuviesen en esta enumeración que hemos hecho hasta ahora, el juez puede, si lo cree conveniente, ordenar la notificación de esa resolución por cédula, indicándolo expresamente, ¿no es cierto? Entonces, importancia de esta, bueno, de esta notificación, ¿no? Por cédula. Bueno, acá puso una providencia como ejemplo que se notifica por cédula, bueno, justamente una vista de una perilla contable. Aclaro que estos son providencias reales de juicios reales, ¿no? Siempre para nosotros saber si esa resolución se notifica, la notificación por cédula tiene que estar ordenada. Entonces, ¿cómo sé que se tiene que notificar por cédula? Cuando dice la expresión notifíquese. Si dice notifíquese, quiere decir que el juzgado me está ordenando que se notifique por cédula. Si no dice nada, es que el juzgado considera que esa resolución se va a notificar por Ministerio de Ley. La expresión acá, notifíquese electrónicamente, es para mi gusto redundante porque sí, aunque no lo dijera, también, o sea, es por cédula electrónica esta notificación. Un tema importante, cuando se corre un traslado, la cédula siempre tiene que ir acompañada con las copias pertinentes. La praxis de los juzgados laborales es que emiten la cédula electrónica, no adjuntan, en este caso la pericia contable, pero le hacen saber a la parte que la pericia contable está en el sistema Lexien, es decir, en este sistemita donde consultaba la causa y me aparecían todas las resoluciones que había dictado el juzgado, bueno, ahí también me tendría que aparecer la pericia contable, en este caso, ¿no? Entonces me va a aparecer la cédula electrónica, la resolución del juzgado y la pericia contable, y acá el juzgado, para evitar cualquier planteo de nulidad, me hace saber que las copias de la pericia están incorporadas al sistema para su visualización. Esto, insisto, con la expresión acá, notifíquese. Recuerden ustedes que acá rige el principio de impulso de oficio, de manera tal que la cédula electrónica acá la va a hacer el juzgado. Si en la expresión notifíquese figurara entre paréntesis, artículo 46 LO, eso quiere decir que el juzgado considera que esa notificación la tiene que hacer la parte. Recuerden que nosotros vimos con el tema de impulso de oficio, que el impulso de oficio cesa cuando el expediente está en etapa de ejecución. Entonces, supónganse, el expediente está en etapa de ejecución, se intima la parte, que, no sé, hay un condenado que no pagó, yo pido que se lo intime a que pague la sentencia, los montos liquidados y aprobados, la parte no paga, o se lo tiene que intimar, y entonces me dice, bueno, intímese a la parte tal para que abone en el plazo de tantos días, bajo apercibimiento de tal cosa, notifíquese artículo 46 del LO, que quiere decir que el juzgado me está diciendo que eso no lo va a notificar él, sino que es la parte la que lo tiene que notificar. Paradójicamente,
remite al artículo 46 del LO, que es el que dice que el impulso es de oficio, pero recuerden ustedes que el mismo artículo 46 del LO lo que establece son las resoluciones que deben ser, o sea, cuando cede el impulso de oficio. Entonces ustedes cuando vean siempre entre paréntesis artículo 46 del LO, quiere decir que no lo va a hacer la parte, sino, mejor dicho, que no lo va a hacer el juzgado, sino que se lo está encomendando a la parte. Si no, en estos casos claramente dice notifíquese electrónicamente, pero es el propio juzgado el que va a emitir y va a hacer la cédula electrónica. De todas estas notificaciones, ¿cuáles tienen que hacerse en el domicilio real? Volvemos otra vez a el viejo tema. ¿Cuáles tienen que hacerse en el domicilio real? Bueno, obviamente la demanda, porque no hay cédula, no hay domicilio electrónico, hay un domicilio real que yo denuncié, recuerden ustedes, en el escrito de demanda. El traslado de la demanda, en realidad, no la demanda, sino el traslado de la demanda, entonces se tiene que notificar en el domicilio real. Citación para absolver posiciones. La absolución de posiciones es un acto que la absolución de posiciones se debe realizar personalmente por las partes. Entonces, si el juzgado provee la citación, provee una audiencia de posiciones, se tiene que citar y se tiene que notificar de oficio a las partes en el domicilio constituido electrónico, pero además se debe notificar en el domicilio real a aquel que está citado a absolver posiciones. Entonces tiene que haber dos cédulas, al domicilio constituido y al domicilio real del absolvente. Si no se notifica en el domicilio real del absolvente porque nunca se le mandó la cédula, el absolvente no fue, bueno, no está notificado en realidad. Entonces no genera la consecuencia de la falta de comparecencia del absolvente en la audiencia de posiciones, que eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de la prueba. Citaciones a terceros. Lo vimos en la clase de sujetos que nosotros vimos por internet. Se cita a terceros dadas ciertas circunstancias para que se presenten en el juicio. Tiene que hacerse por cédula la citación y obviamente en el domicilio real. Hay gente que son sujetos que todavía no están presentados en el expediente. Citaciones a las partes para que comparezcan personalmente. Bueno, ¿cuándo puede ser? Se cita una audiencia artículo 80. Si el juzgado quiere que las partes comparezcan personalmente, les tiene que mandar una cédula en el domicilio real. En la práctica esto lo hacen los juzgados, no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque, a ver, en el juzgado me fijo una audiencia artículo 80 y dice, bueno, cita a las partes para que comparezcan personalmente a esa audiencia artículo 80, es una audiencia de conciliación. Me notifican por cédula electrónica, pero me encomiendan a mí que adopte la medida necesaria para hacer traer a mi representado. Es decir, el juzgado, para evitar hacer la cédula, papel, porque todas estas cédulas son papel, vuelvo a repetir, cédulas, domicilio real, estamos hablando de cédulas papel, entonces el juzgado me encomienda a mí como letrado que le haga saber a mi cliente que tiene que venir. En algunos casos esto puede traer algún inconveniente, porque por ejemplo, yo he tenido algún inconveniente con respecto a esto, porque entre las citaciones que se pueden hacer a las partes para comparecer personalmente puede estar la citación a que, por ejemplo, un trabajador se vaya a presentarse a un consultorio médico para un examen de una pericia médica, es decir, hay un juicio por accidente de trabajo, se designa un perito médico para que haga una pericia y el perito médico cita al actor para que concurra a su domicilio en tal día a tal hora. Esa notificación debe hacerse por cédula y si se hace por cédula tiene que hacerse en el domicilio real, porque a mí me notifican que mi cliente tiene que ir a tal lado tal día, pero en realidad, y lo hacen además lo hacen bajo un apercibimiento muy complejo, porque el apercibimiento es tener por decaído a esa parte de la prueba médica, por culpa del actor en este caso. Eso implica la pérdida del juicio, porque si yo hago un juicio por accidente de trabajo y se me cae la pericia médica por culpa del actor, el actor lo pierde el juicio. Entonces, yo he tenido algún caso en algún juzgado donde me mandaban la cédula a mí, yo no me podía comunicar con el cliente no fue, bueno, toda una cuestión. En realidad el juzgado no cumple con lo que está marcando acá el artículo 32, porque esa citación debe hacerse por cédula, porque lo dice el artículo 48 que acabamos de leer hace un ratito, y
si está citando una parte para que comparezca personalmente al juzgado o a algún otro lugar, se tiene que hacer por notificación en el domicilio real. Esto es muy importante. Primera providencia que se dicte después de repente sacado el expediente del archivo cuando hubiera transcurrido el plazo del artículo 28. Claro, nosotros, yo no sé si esto lo hemos señalado, si el expediente, o sea, el domicilio constituido subsiste durante todo el transcurso del juicio y si el expediente va al archivo hasta un año más. Transcurrido ese año, caduca ese domicilio constituido. De manera tal que si el expediente se sacó del archivo después de haber transcurrido este plazo de un año, obviamente a la contraparte, a la cual hay que notificarle que el expediente volvió al redil, volvió al casillero, se debe notificar en el domicilio real con cédula papel. La cesación del mandato del apoderado, bueno, lo mismo. Yo estoy presentado como apoderado, renuncio, bueno, hay que intimar a la parte para que se presente por sí o para que designe un nuevo apoderado. ¿Eso cómo se lo debe notificar? Por cédula. Obviamente, ¿a dónde se lo va a notificar? ¿El domicilio constituido? No, pues el domicilio constituido es el del apoderado, el del letrado. Entonces le tienen que mandar cédula al domicilio real. Cuando hablamos de notificaciones en el domicilio real, estamos hablando de siempre cédulas papel, que insisto, son realizadas prácticamente en su mayoría de oficio por el juzgado. Y bueno, yo les he mandado, esto acá no se ve, pero yo les he mandado en su momento, en la semana les había mandado, que ustedes me lo habían pedido, los modelos de cédulas papel, ustedes lo tienen ahí, donde dice tipo de domicilio, si estamos mandándolo al domicilio real. O sea, yo tengo dos posibilidades en el tipo de domicilio en la cédula papel: domicilio denunciado y domicilio constituido. La posibilidad de mandar cédula al domicilio constituido yo ya no la tengo más porque, insisto, cuando es al domicilio constituido va por cédula electrónica. De manera tal que la cédula papel ha quedado reducido solamente a las partes, a las notificaciones al domicilio real, y se tiene que consignar acá que es un domicilio denunciado. Es una indicación al oficial de justicia que tiene que tramitar, darle el tratamiento propio de las cédulas con domicilio denunciado, que es el domicilio real que la parte le asigna. Entonces, si la parte no vive ahí, o sea, la persona a la cual está dirigida la cédula no vive ahí, el oficial de justicia tiene que devolver la cédula sin diligenciar. Yo les voy a pasar por mail la parte pertinente del reglamento de notificaciones de una acordada de la Corte, con alguna modificación por parte del Consejo de la Magistratura sobre el proceder del oficial de justicia en el tema de las cédulas, bueno, para que ustedes lo tengan y le hagan un cuestionario muy breve con respecto, digamos, con respecto a este tema. Entonces, esta es la cédula papel. El resto de las cédulas deben realizarse por cédula electrónica. Vamos a repetir, bueno, estas acordadas de la Corte, la 3, que habíamos mencionado hace un ratito, obligación de denunciar cédula electrónica, y la acordada 38/13 que extiende el tema de la notificación electrónica a todo el Poder Judicial. La acordada 31/11 la establecía solamente para expedientes que tramitaban en la Corte. Finalmente, por acordada 38/13 ha extendido, como se está aplicando ahora, la notificación electrónica en toda la órbita del Poder Judicial de la Nación. Tema de las notificaciones por cédula electrónica. Bueno, ¿cómo opera esta notificación? Bueno, acá lo que yo voy a tratar de hacer, si es que me sale esto, bueno, acá hay un tutorial que dura un par de minutos del Poder Judicial de la Nación para ver cómo funciona y cómo funciona el tema de las notificaciones, electrónicas. Bueno, esto no lo puedo. Bueno, yo en todo caso se los voy a pegar
que no tiene mucho sentido verlo ahora tampoco, ¿no? Se los voy a pegar en el campus esto. Es un tutorial para que ustedes vean, dura 4 o 5 minutos, sobre cómo funciona el sistema de notificaciones electrónicas. Entre otras, van a ver algunas de las cosas que nosotros ya mencionamos, cómo se ingresa al sistema, etcétera, etcétera, pero bueno, van a ver cómo el letrado accede a las cédulas electrónicas y cómo se realiza. La parte más importante, yo diría, es la de consultar, porque es lo que ustedes más van a hacer si litigan en la justicia laboral, porque, insisto, las notificaciones electrónicas las hace mientras rige el impulso de oficio del tribunal. Una cuestión importante con respecto al tema de las cédulas electrónicas. Este módulo de cédulas electrónicas funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es decir, que yo termino de dar esta clase ahora y me ingreso en la página del Poder Judicial de la Nación y me meto en el módulo de notificaciones, electrónicas, bueno, me meto en el módulo, a ver si puedo arrancar esto. Entonces le decía, me meto en el módulo de notificaciones electrónicas, yo emito la cédula y queda notificado en forma instantánea en el momento. Es decir, no sé, termino la clase a las 22 horas, 22:05 me metí en el sistema, 22:06 quedó notificada la contraparte según el sistema. Ahora, esa notificación es válida, así como está considerada. A ver, esa notificación si yo hiciera eso, esa notificación va a ser hábil recién el primer día hábil siguiente a partir de las 7 de la mañana. Porque nosotros después vamos a ver la clase que viene que todas las actuaciones judiciales deben hacerse en tiempo hábil. Entonces, yo las notificaciones electrónicas las puedo hacer hasta la hora 20 de un día hábil. Si yo la cédula electrónica la hago a la hora 21, va a quedar en el sistema que está notificado, pero formalmente esa persona va a quedar notificada el día hábil posterior a partir de las 7 de la mañana. Después no hay ningún otro tipo, no hay ningún otro tipo de cuestión con respecto a esto. Bueno, ustedes podrán verlo en este tutorial, que insisto se los voy a dejar para que ustedes lo vean esto. Bueno, y finalmente, entonces vamos a recordar un poquito todas las notificaciones. Primero, notificación personal. Segundo, nosotros vimos notificación Ministerio Ley. Tercero, la notificación electrónica. Perdón, la notificación por cédula. Resoluciones previstas en el artículo 48. Las que son al domicilio real por cédula papel. Las otras van por domicilio electrónico al domicilio constituido. Cómo funciona prácticamente el tema del domicilio electrónico. Bueno, tutorial que ustedes tienen que ver. Y finalmente me queda esta última forma de notificación que no está en la LO, pero sí está en el Código Procesal y que se aplica en la LO, que es el tema de la denominada notificación tácita. El artículo 134, lo leo, dice que el retiro del expediente conforme al artículo 127 importará la notificación de todas las resoluciones. El retiro de la copia de escritos por la parte, su apoderado, su letrado o persona autorizada en el expediente implica notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquel, o sea, respecto del contenido de esos escritos, ¿no?, que se hubiesen retirado. O sea, implica la notificación personal del traslado respecto del contenido de aquello se hubiere conferido. Entonces, la notificación tácita en realidad es aquella notificación en la cual, tal como se deriva de la expresión, no deriva de un acto expreso, como puede ser de una cédula, o la notificación Ministerio Ley, sino por algún comportamiento de la parte que demuestre en forma inequívoca que esa parte ha estado notificada de la resolución. El artículo 134 coloca dos ejemplos. A ver, yo retiro el expediente desde ya que estoy tácitamente notificándome de todas las resoluciones que estaban en el expediente. Yo tengo el expediente en mi poder. El retiro de copias de un escrito que se hubiese corrido un traslado, bueno, este
esta parte es inaplicable el día de la fecha porque ya no hay copias de escritos en los expedientes. La parte ya no presenta, lo vimos en la clase pasada, la parte no presenta más escritos, sino que los escritos se suben en forma digital. Entonces, esta segunda parte sería inaplicable. Tradicionalmente un sistema de notificación tácita era cuando yo dejaba una cédula, es decir, yo tenía, cuando funcionaba el sistema de la cédula papel. Pero bueno, ahora también opera con el tema de la notificación electrónica, es exactamente igual. Yo notifico electrónicamente a la contraparte de una resolución. Bueno, yo ya estoy, con esa presentación de esa cédula, yo ya estoy notificado, me considero que me estoy notificando de la resolución que yo notifico a la contraparte. Entonces, es una suerte de notificación tácita, es decir, surge de un comportamiento inequívoco de la parte que ha tomado conocimiento del acto en cuestión. Bueno, esto así en términos bastante rápidos tiene que ver con el tema domicilio y con el tema notificaciones. Vuelvo a reiterar, les voy a mandar el tutorial de notificaciones electrónicas, que por otra parte esto está todo en la página web del Poder Judicial de la Nación. El tema de que vean el tutorial no es porque yo les voy a preguntar qué pasa en el minuto 5 del video, sino para que ustedes realmente, o sea, con el objetivo que siempre he planteado el curso, ¿no? Es decir, que ustedes saquen de este curso aspectos que les sirvan no solamente para aprobar la materia y completar los puntos que le permitan obtener el tan ansiado título, sino para que ustedes este tiempo que le han tenido que dedicar a esto les resulte fructífero en términos de poder ejercer la profesión el día de mañana. Es decir, que este espacio compartido para ustedes les haya sido de utilidad. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, quieren hacer algún tipo de comentarios, bueno, tienen ahí abierto el chat o pueden utilizar el micrófono también, están habilitados para usarlo si me quieren hacer algún tipo de consulta. Bueno, gracias Fernando. Bueno, si les surge alguna duda, por supuesto tenemos todos los canales de comunicación, incluso el grupo de WhatsApp, así que bueno, serán bienvenidas y trataremos de responderla a la medida que podamos. Bueno, les mando un saludo a todos, un abrazo y bueno, nos encontramos el miércoles que viene por la misma vía. Si les mando algún material o alguna cosa para hacer, bueno, se las voy a informar por el campus y por el grupo de WhatsApp. Les mando un abrazo.